Yo creo que hay algo que es clave y es esos impulsos que hablábamos al principio, pensados en lo que decías, de estas metáforas que te llevan a proponer, bueno, voy a hacer este proyecto, pero a veces como que uniendo esas dos ideas, los proyectos son finitos y eso está bien y moverse y decir, voy a hacer esto y se acabó este proceso, se acabó esta sinergia con el grupo con el que estoy trabajando. Eso para mí fue un aprendizaje difícil, como emprender proyectos que uno pensó que eran para toda la vida y de pronto nada, no, pues no siguió como el ánimo juntos y el proyecto se quedó con alguien o el proyecto alguien se lo llevó o uno decidió irse, pero esa dinámica de pensar y de relacionarse con otros es muy significativa e importante, como de cómo organizamos esos colectivos y cómo los soñamos juntos. Entonces, los grupos de afinidad me parece que es algo que funciona muy bien, de cómo hay unas ideas que le resuenan a otros y podemos trabajar juntos por un tiempo en búsqueda de ese bien común, que no significa que es toda nuestra vida, que no significa que todos los huevos están en esa canasta, pero que sí nos permite establecer, como decías, estas conexiones de red para poder ubicarnos y generar conocimiento con otros. Eso me parece chévere, que esas resonancias. Y lo de las zonas autónomas, pues pensándolo también en el futuro de esta imaginación de lo que puede ser, pero como esa bisagra del tiempo al pensar el futuro nos manda al pasado. Y en Ujú. historia está, él es muy chévere, se llama Hacking Bay, y Hacking Bay tiene este libro, Las Utopías Piratas, que es donde sale el concepto de las zonas temporalmente autónomas. Y entonces, pues es raro, ¿no? Como que a veces uno en ciertas literaturas, hay unas palabras que son muy chéveres, hay otras partes del libro que yo al menos no entiendo bien, como que hay cosas que es como estas ideas, esa recortar y pegar y cogerse de lo que a uno le sirve. Y él habla de cómo se han dado estas experiencias de libertad cuando uno logra como apropiarse del espacio, como un ocupa, que no Mm. solo debe ser o no solo es desde el edificio abandonado, sino que uno ocupa lugares simbólicos, ese diagrama que tú planteaste de las aulas es una ocupación de lugares, una liberación de un espacio mental, físico y simbólico para hacer cosas desde esa acción del ser libre, lo básico y lo simple. Hay que retomar preguntas básicas, preguntas claras. Mm. Me pasaba a veces, pues yo he trabajado con enfermeras, odontólogos, pero uno proviene, pues médicos, gente de salud pública en este momento, o artistas o ingenieros, y uno proviene como de unos saberes que son a veces muy complejos de entender. Entonces yo me di cuenta que yo hacía preguntas que no me entendían. Mm. No porque ellos no fueran inteligentes o porque no hubieran leído, porque no, porque mi pregunta era compleja, porque mi pregunta traía cajitas de sorpresa y mi pregunta traía como un quiebre erudito que no generaba comunicación. Entonces yo no recibía respuesta porque la pregunta era difícil y porque la pregunta era difícil porque nos enseñan a que una pregunta difícil es estimulante y genera como esas conexiones con el mundo de la universidad. Mm. Entonces, las preguntas, lo simple y lo básico, que tal vez suenan como palabras, mira lo chistoso, ¿no? Como que suena como, uy, no, eso es muy simple. Pero lo simple es tal vez de las cosas más difíciles de alcanzar, es poder hacer una pregunta simple, Mm. poder proponer una conversación desde lo básico, ir a las bases, a los componentes. Entonces, por ejemplo, eso me lo permitió este proyecto de las palabras de la caosa, era como partir de algo y darle precisamente esa dimensión de sentido desde algo que inicialmente es básico, es simple. Entonces, lo básico y lo simple, reformulando ese valor que le damos a lo básico y lo simple. Tenemos que poder plantear preguntas que permitan elaborar respuestas y no que a la hora de hacer la pregunta, como también las preguntas que a veces ya contienen la respuesta en sí mismas. Sí que es Ajá. pura retórica académica de estoy preguntando aquello que tienes que responder de la manera en la que el libro lo dice o en la manera en la que lo vimos en la clase o en la manera en que tal autor lo dijo, sino plantear preguntas donde las personas se sientan que su saber
es relevante para contestar. Y mi otra estrategia terapéutica pedagógica es con personal de salud, es cómo hago yo para que ustedes puedan situarse desde los sentidos del cuerpo aquí y ahora. Yo quiero que yo vaya donde una enfermera o yo vaya donde un doctor, que en los 5 minutos que tiene para verme, me vea y que podamos retomar eso que fue la salud, el trabajo con el cuerpo de otros siglos, en el que no tenías el cuadro hemático, los paraclínicos, la hoja con la historia clínica, sino tenías a la persona enfrente. Entonces, el color de los ojos, el color de la piel, si la piel está seca, si la persona está cojeando, si huele raro, si tiene las uñas comidas, si está sudando mucho, si tiene el pelo quebradizo, ¿no? Si se toca de alguna manera, si está ladeado, si está parpadeando mucho un ojo y el otro no, ¿no? Como yo necesito que ustedes puedan ver de nuevo. Entonces les hago unos ejercicios de observación y escucha atenta y he Buenísimo. logrado como modificar las clases cumpliendo con el currículo, pero he modificado las clases y lo que les pido finalmente es hablar con alguien. Es el trabajo de clase y es sentarse a hablar con alguien, ponerle atención a esa conversación, normalmente vinculada entonces pues como con alguna enfermedad, pero pues todos estamos enfermos, entonces finalmente da igual a quién entrevisten y que se sienten, hablen con esa persona y me hacen, pues lo que me entregan es un ejercicio de observación atenta del espacio, de la persona, de la conversación, de a qué olía, qué sentían, dónde estaban, cómo fue, y después un análisis como de cuál es esa relación, ese relato de la enfermedad que la persona les da, pero tienen una obligación, una en el trabajo, y es que a la persona que entrevistan le tiene que servir para algo haber hablado con ellos. No es sacarle la información para entregármela a mí, sino es ofrecer un espacio de escucha terapéutica para esa persona con la que están hablando, que esa persona pueda resolver algo en esa conversación. Porque además, como es personal de salud, pues las personas muchas veces sí elaboran, por ejemplo, claro, te dieron el medicamento, estás en el tratamiento, todo, pero es que resulta que en el fondo tu condición de salud, enfermedad, tiene un componente de culpa. Te sientes profundamente culpable o te sientes avergonzado Mm. o tienes miedo o tienes angustia o estás preocupado porque no sabes cómo vas a pagar el tratamiento. Y eso empieza a salir en estos relatos, que hay un asunto del cuerpo, hay un asunto del sistema de salud, pero hay un asunto emocional que nunca se trata y que a la hora de tener es maravilloso porque cuando las personas tienen la oportunidad de ser escuchados, todo eso sale a la luz.